El Mercosur y la Unión Europea relanzaron sus negociaciones para firmar un acuerdo de libre comercio. Hace pocos días, ambos bloques intercambiaron ofertas para comerciar libremente bienes y servicios. ¿Qué significa esto? Más integración global. Por un lado, se abren nuevas oportunidades, pero por el otro, habrá más riesgos para las economías del Mercosur. Repasemos brevemente la historia de esta negociación. El Mercosur y la Unión Europea firmaron en 1995 un acuerdo marco que entró en vigor en 1999. Este acuerdo involucraba 3 puntos: el diálogo político, la cooperación y el comercio. En 2004, sin embargo, se suspendieron las negociaciones, que se relanzaron en 2010, pero con pocos avances. Ahora parece ser el turno de un nuevo relanzamiento, pero habrá que tener en cuenta las fuertes asimetrías que hay entre los dos bloques para poder avanzar. La Unión Europea reúne a 28 países, suma unos 500 millones de habitantes y representa el 18% del PBI global. El Mercosur suma unos 285 millones de habitantes, es la sexta economía mundial y representa apenas el 3% del PBI mundial. Entre los riesgos a ponderar para el Mercosur hay que tener en cuenta que esta negociación no solo incluye el comercio de bienes, también incluye movimientos de capital a gran escala en mercados poco desarrollados, fuertes inversiones, discusiones sobre patentes, sobre servicios y sobre regulación de compras estatales. Por esta razón, muchos expertos sugieren administrar los acuerdos por etapas y con objetivos de desarrollo diferenciados. Los especialistas sostienen que el Mercosur tiene que evitar el peligro de que se reprimaricen sus economías y de que sus estrategias de desarrollo industrial queden sometidas a las necesidades europeas. El Mercosur necesita ampliar mercados para su producción agropecuaria, pero también debe cuidar su industria. Del otro lado, la Unión Europea busca blindar su sector agropecuario, pero exportarle al Mercosur productos con valor agregado. Por eso la negociación será ardua y deberá encararse con visión estratégica. No solo importa el qué y el cuándo, es fundamental el cómo, es decir, hacerlo bien. Vamos a dar la palabra al señor Félix Peña, director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación. ¿Sí? Gracias por la invitación. Perdón por este cambio del orden de las presentaciones, pero resulta que tengo que viajar dentro de un rato a Bruselas para un seminario sobre estos temas pasado mañana en el Parlamento Europeo. Y entonces le agradezco a Gustavo que haya aceptado la alteración. Yo quisiera analizar 3 puntos dentro del tema que se nos ha encomendado. Tema que de alguna manera lo vamos a desarrollar hoy, no solo en nuestra presentación en esta mesa, sino en general, en un contexto muy especial. Es decir, creo que todos estamos tratando todavía de entender lo que ha pasado. Y creo que lo que ha pasado va a repercutir en el mapa de las negociaciones comerciales internacionales. Si hay algo que parecería ser fuertemente recomendable hoy es, por un lado, estar, no exagero, las 72 horas del día tratando de entender cómo se están moviendo las cosas. Y por otro lado, definir lo mejor posible y adaptarlo de vuelta a cada rato, la estrategia que cada país y cada región deberá seguir para navegar este mundo muy dinámico, muy complejo, en el cual nos vamos a tener que mover de ahora en más, que probablemente nos va a llevar a renovar, revisar, ser muy escéptico con respecto a la utilización de marcos teóricos, paradigmas, conceptos que han estado muy en el centro de los análisis y de la acción política en materia de relaciones comerciales internacionales desde la Segunda Guerra hasta hoy. Entonces ese es un poco el telón de fondo en el cual quisiera hacer algunos comentarios. Y el primero está referido al contexto original. Es decir, si vamos a hablar del posible y deseable acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, debemos interrogarnos sobre cómo surgió todo, en qué contexto surgió todo. Y no se preocupen, no voy a hacer una historia larga de este tema, sino que voy a decir algo muy simple, que podemos discutirlo o no,
pero para mí es bien claro, ese mundo no existe más. Es decir, el mundo del 1990, 1995, en que se formó la decisión de iniciar la negociación, ha cambiado radicalmente. Es un mundo en el cual, de alguna manera, y esto es sí importante tenerlo en cuenta, no sé si todo el mundo estará de acuerdo con esta visión mía, pero en ese entonces tuve algo que ver con el inicio del camino recorrido, en que particularmente países europeos estaban muy preocupados con lo que iba a ser el impacto en su posicionamiento en América Latina, particularmente del sector industrial europeo en América Latina, de la decisión de Estados Unidos de iniciar una negociación de libre comercio con los países de América Latina. Y tengo la impresión de que eso no solo explica el inicio del camino, sino que también explica bastante el inicio del camino de trabajo conjunto entre Argentina y Brasil bajo el formato, junto con Uruguay y Paraguay, por cierto, de una unión aduanera. Explica mucho el por qué se introdujo la figura del arancel externo común en el Tratado del Mercosur. Mi impresión es que si se lo visualiza como consecuencia de lo que la teoría económica dice que debe ser una unión aduanera, es no entender nada de la esencia de lo político. Y lo político era tener un pacto de garantía mutua entre los dos principales países en tamaño económico del llamado Mercosur, a la hora en que Estados Unidos mandaba señales muy claras: voy a negociar y si es necesario voy a negociar con cada uno de ustedes individualmente. Entonces yo creo que ese telón de fondo hay que tenerlo en cuenta. Obvio que no agota todo el análisis del contexto original ni del por qué se inició finalmente la negociación, pero sí para tener en cuenta de que en este momento, con respecto a este tema, sí tenemos que considerar algo que uno ha aprendido mucho de los debates europeos sobre la integración europea, la distinción entre lo existencial y lo metodológico. El problema que tenemos muchas veces en la relación Unión Europea-Mercosur no es un problema existencial, si debemos o no trabajar juntos. Es un problema mucho más metodológico de cómo hacerlo. ¿Por qué? Y cierro entonces este primer punto. En el momento fundacional, lo que se tomó como decisión política mayúscula fue la decisión de trabajar juntos. Es decir, que en base a muchos motivos de tipo histórico, no solamente políticos y económicos, culturales, Europa y nosotros sentíamos la necesidad de articularnos de alguna manera. Después vino el cómo, y probablemente lo que hoy está en debate todavía es el cómo. En segundo lugar, creo que algo debo decir sobre el momento actual. Es decir, muy lindo hablar del origen, de la historia y demás, bueno, pero ahora, hoy, concreto, a la luz de lo que todos hemos leído en los diarios, ni siquiera esta mañana, es decir, de todas las noticias que están lloviendo sobre el nuevo escenario internacional. ¿Cómo visualizamos la relación entre Unión Europea y Mercosur? Obvio que algunos dirán, y creo que tendrían razón, yo también lo digo, bueno, pero pongámonos de acuerdo primero de qué estamos hablando cuando hablamos de Unión Europea y de qué estamos hablando cuando hablamos de Mercosur. Y ahí un poco por sentido práctico de la vida diría, bueno, eso lo debatimos luego. Eso quizás tarde un cierto tiempo en terminar de decantarse en nuestro propio procesamiento de las diferencias que van a surgir en cada una de las regiones con respecto a cómo estábamos desarrollando hasta el momento esta idea del trabajo conjunto. Lo que sí parece claro es que, al menos, no me meto en el caso de la Unión Europea, pero como observador de la Unión Europea creo que también es válido, que al menos en el caso del Mercosur nadie está cuestionando la idea de trabajar juntos los países que formaron originalmente el Mercosur. Que lo que se está debatiendo nuevamente es el cómo llevar adelante esa, llamémosla, integración entre nuestros países. Yo creo que el momento actual requiere fundamentalmente calma, dejar que decanten las cosas, no apurarnos. Estamos viendo cómo la noticia de un día van cambiando
las conclusiones que uno sacó de las noticias del día anterior. Y por lo tanto, esto está poniendo de manifiesto que cada uno de nuestros países, y en el caso del Mercosur, vuelvo a insistir en el cada uno de nuestros países, creo que en el caso de la Unión Europea también, deberá permanentemente interrogarse sobre qué quiere y qué puede hacer en su inserción internacional. Es decir, es un momento el que vamos a vivir, que es un momento de turbulencias, de cambios y demás, que requiere un gran esfuerzo de diagnóstico del entorno internacional. A veces uno tiene, y se sorprende, el ver conferencias, reuniones sobre temas económicos en nuestro país, en otros también, pero sobre todo en nuestro país, en que el tema internacional no existe. Es como si de alguna manera lo internacional no condicionara los márgenes de maniobra que tenemos para desarrollar nuestra respectiva política. Todo lo contrario a lo que uno visualiza cuando lee diagnósticos sobre lo que nos pasó en muchos años anteriores, siempre los diagnósticos comienzan por lo internacional. Entonces, yo creo que de alguna manera tenemos que rescatar esa idea de que si queremos navegar estas aguas confusas, tenemos que hacer un gran esfuerzo de diagnóstico continuo y permanente, que probablemente tiene que ser la resultante de aquello que alguna vez nos recomendaba ese gran argentino, que fue el ingeniero Jorge Sábato, de una articulación público-privada académica para diagnosticar la evolución del entorno internacional desde la perspectiva de cada uno de nuestros países y de la región en la cual nos insertamos, obvio, también. Y de alguna manera, yo creo que, segunda recomendación que surge de una visión siquiera superficial del momento actual, es que tenemos que capitalizar, y mucho, uno de los principales activos que tenemos hoy para encarar el trabajo conjunto entre nuestras naciones. Y lo voy a decir en forma muy clara. Es imposible ahora venir a decir una zona de libre comercio es esto, una unión aduanera es esto, un mercado común es esto, una integración económica es esto. No hay fórmula preestablecida de cómo podemos trabajar juntos, lo cual hace de que, obvio, eso es elemental, que tenemos que respetar los compromisos que hemos adquirido en el plano internacional. De ninguna manera podríamos hacer esto prescindiendo de que somos miembros de la OMC, más allá del estado en que se encuentra la OMC. Pero la buena noticia que tenemos es que la única norma válida para definir qué tipo de metodología puedes utilizar para trabajar juntos en el campo económico es el artículo 24 del GATT. Y el artículo 24 del GATT es uno de los mejores ejemplos de lo que se llamaba muy bien en el momento fundacional del GATT, ambigüedades constructivas. Es decir, que tú lo puedes interpretar de una manera, lo puedes interpretar de otra manera. Muchas veces en las negociaciones comerciales internacionales, de vuelta cuento quizás algo basado en mi experiencia, uno preguntaba a la otra parte, bueno, ¿y qué es para ustedes, qué debe ser para ustedes una unión aduanera? Y había dos respuestas que hoy en día no tienen más lugar. La respuesta primera era, y muy simple, como nosotros lo hicimos. Y la segunda respuesta era, como lo dice la teoría económica, Vela Balaza y demás. Eso ya no va, porque de alguna manera está todo siendo objeto de renovación y discusión, y eso es positivo desde el punto de vista de lo que tenemos que encarar hacia adelante. Los colapsos de paradigmas y conceptos es algo que nos puede ayudar mucho en lo que es quizás la tarea principal en la que vamos a estar envueltos como Argentina en los próximos tiempos, que es colaborar con ideas, gracias a que nadie nos puede visualizar como un rule maker, pero colaborar con ideas en la articulación de intereses entre países que van a tener a veces dificultades para ponerse de acuerdo, con motivo de que tenemos dos eventos claves que se van a desarrollar en nuestro país. Uno, el año que viene, la conferencia ministerial de la OMC, y el otro, 2 años después, la reunión del G20, y antes, ya ahora, a partir de este mes que viene, la troika con Alemania y con China del G20. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una posibilidad enorme, trabajando juntos con los países latinoamericanos, de hacer aportes al rediseño del sistema de gobernanza comercial
internacional y eventualmente gobernanza económica internacional. Es decir, de alguna manera tenemos que imaginarnos que nuestros amigos, socios de otros países y de otras regiones nos preguntan, bueno, maravilla, ¿y ustedes qué propondrían? ¿Qué proponen para revitalizar la OMC? Ya sabemos que colapsaron o están colapsando, o van a colapsar los mega acuerdos regionales en los cuales se suponía que iban a sentar las reglas y estándares que luego los demás iban a tener que aceptar. ¿Y qué proponemos? Y yo creo que tenemos que prepararnos con ejercicios de este tipo y no solamente el plano gubernamental para poder responder a eso. Y déjenme terminar con lo que quizás sería mi conclusión principal de lo que he estado observando en estos días y preguntándome después de estar algunos años siguiendo este tema de la relación Unión Europea-Mercosur. Yo creo que sugeriría fuertemente que hagamos un esfuerzo, y aquí es la utilidad de este tipo de encuentros, de este tipo de reuniones, de este tipo de instituciones, para capitalizar la experiencia acumulada. Es decir, no podemos saber cómo va a ser diseñado el futuro, pero sí podemos preguntarnos qué hemos aprendido en estos 20 años de intento de llevar adelante un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y esto es válido para cantidad de otros planos, pero me refiero al tema de hoy, Unión Europea-Mercosur. Yo creo que la capitalización de la experiencia tiene que hacerse por lo menos en 3 planos. Por un lado, el de cada país miembro del Mercosur. Yo creo que nosotros, los argentinos, tenemos que interrogarnos sobre, bueno, magnífico, ¿qué hemos aprendido de este intento de llevar adelante un acuerdo con la Unión Europea? Dando por sentado, puede discutirse, yo no lo discutiría, de que sí nos conviene tener un acuerdo con la Unión Europea. Es decir, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que deberíamos encarar de una manera eventualmente diferente? Y que de alguna manera es un ejercicio que tenemos que hacerlo colocándonos en cada caso en el entorno más amplio de nuestra estrategia de inserción internacional. La estrategia de inserción con la Unión Europea es solo parte de una estrategia mucho más amplia que en el caso de la Unión Europea, hay que decirlo con claridad, como consecuencia del Brexit, puede ser que muy pronto tengamos que interrogarnos sobre cómo desarrollar un acuerdo con las mismas características con el Reino Unido. Y lo mismo va a ser con otras regiones, con Estados Unidos, con China, obvio, con Japón. Y creo que eso tenemos que trabajarlo. En segundo lugar, creo que la propia Unión Europea debe hacer ese ejercicio de reflexión sobre qué han aprendido de estos 20 años de intento, 25 años de intento de llevar adelante un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y yo tengo la impresión de que lo que podemos hacer en el tren de amigos de la Unión Europea, quizás estoy pensando en lo que diré pasado mañana en Bruselas, en un buen lugar, Parlamento Europeo, lo que para provocar, los amigos provocan. Yo diría algo así como, por favor, dejen de lado esa visión dogmática que un acuerdo de libre comercio tiene que cubrir el 90% del intercambio. Por favor, dejen de lado, seamos prácticos, veamos qué es lo que debemos hacer para poder trabajar juntos y de qué manera eso es conciliable con las reglas del GATT-OMC, que no nos conviene aparecer violándolas, pero vuelvo a insistir en el punto que señalé antes, el GATT artículo 24 da margen amplísimo, tan pronto uno lo trabaja bien y con sus antecedentes, para adaptar un acuerdo que puede ser, por otra parte, de crecimiento gradual. Aquí podemos aprender mucho de algunos acuerdos como el de China con la ASEAN, donde hay distintas etapas y cada etapa va evolucionando. Es decir, yo creo que ese sería, por lo menos, mi consejo a los amigos de la Unión Europea. Y finalmente, yo creo que, y termino, creo que lo que tenemos que hacer al capitalizar la experiencia es hacer una repasada de qué hemos acumulado y no estamos utilizando. Por esa cuestión que descubramos que tenemos cosas valiosísimas, que no estamos utilizando y que seguimos discutiendo un acuerdo de libre comercio con ciertas características y lo que tenemos no lo estamos utilizando. Y yo diría que mi sugerencia práctica, concreta,
aquí y del otro lado del Atlántico, sería desdoblar la estrategia en dos planos. Y no estaría inventando nada. Diría, es lo que ustedes han dicho varios años atrás y no lo han desarrollado. Por un lado, diría que hay que seguir trabajando la idea de un acuerdo birregional, tal como fue planteado, por lo menos hasta tanto no cambien los mandatos respectivos que dieron origen a esta negociación. Solamente que quizás ese matiz de flexibilizar lo del 90% podría llevar a encontrar formas de ir más rápido en este ejercicio. Pero por otro lado, yo creo que de repente uno encuentra que tiene el acuerdo necesario para trabajar juntos, que es un acuerdo firmado en 1995, el acuerdo marco de cooperación entre la Unión Europea y Mercosur, que en realidad dentro de ese acuerdo marco está el marco legal para iniciar la negociación comercial, pero el acuerdo de marco da para muchísimo más. Les recomiendo fuertemente a los que no lo han hecho todavía o no me han escuchado antes porque vengo sosteniendo esto desde hace un rato, el título tercero, cooperación económica del acuerdo. Uno lee eso y dice, es un poco lo mismo que cuando hablamos de Alianza del Pacífico y Mercosur. Uno lee el Tratado de la LADI y dice, ¿cómo? ¿Y por qué no están utilizando esto? Si acá lo tienen, si tienen todo lo que necesitan. Quizás lo que falta es la estrategia nacional para utilizar lo que existe. Y entonces, ese título tercero que tiene como 10 artículos, todo tipo de planos de cooperación con un enunciado maravilloso, nunca se ha puesto en práctica de una manera muy parcial y en algunos casos solo a nivel bilateral. Creo que con Brasil se ha hecho algo en ese sentido, quizás también con Argentina, pero no como Mercosur. Y lo más interesante de todo es que cuando uno termina de leer, son 4 páginas de enunciado de lo que es la estrategia de la agenda de cooperación económica, se encuentra con el artículo 23 del acuerdo marco, que establece una cláusula evolutiva, en la cual dice los países cuando quieren desarrollar más acuerdos a partir de este acuerdo, tendrán que simplemente llevarlo adelante. Supongo que esa cláusula evolutiva permitiría no tener que volver a ratificaciones parlamentarias. No lo sé, eso es un tecnicismo que no he podido investigar todavía. Pero me da la impresión que esto está subutilizado y que en este momento en que la que nos está quedando como posibilidad es que se instale en un contexto medio complicado la idea de otro fracaso, del fracaso de la integración, del fracaso de la integración birregional y demás, ¿por qué regalar en bandeja de plata eso a los escépticos? ¿Y por qué no hacer un esfuerzo de decir, trabajemos 2 andariveles, queda en pie el andarivel ambicioso y trabajemos ya mismo el andarivel ya previsto, no hace falta firmar nada del acuerdo marco de cooperación en el capítulo cooperación económica? No sé si me pasé, creo que me pasé, pero no importa. Muchas gracias. Agradecemos a Félix Peña, director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación IGBC. Bien, muy buenos días para todos. Es un gran gusto poder compartir estas reflexiones. Les agradezco mucho a las autoridades del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, encabeza su presidente Ortiz Batalla y por supuesto también a Jorge Argüello, el director de la Fundación, que hoy está convocando esta actividad, y es también un gusto poder transmitirle a las altas autoridades presentes y a todos ustedes el producto de una serie de investigaciones y de trabajos de seguimiento de estas temáticas que hacemos desde el INTAL y desde el BID. Básicamente nosotros seguimos la evolución del Mercosur, seguimos a su vez la evolución a través de una base de datos muy completa del comercio mundial, seguimos lo que piensan los latinoamericanos de los procesos de integración a través de una alianza estratégica que tenemos con la Corporación Latino Barómetro, y tenemos también un seguimiento muy importante de todas las obras físicas de infraestructura de integración en el Cono Sur. Entonces, lo que les voy a transmitir es alguna de las conclusiones que tienen nuestros trabajos, que aportan a lo que muy bien decía Félix,
en cuanto a cuáles son los desafíos estratégicos para abordar esta problemática. La primera idea que les querría compartir es esta idea que de algún modo también transmitía Félix: no percibir el mundo de las relaciones internacionales como algo esférico, unilateral, absolutamente homogéneo y que nos lleva a caminos que son exclusivos en cuanto al relacionamiento del Mercosur y de América Latina en su conjunto. Más vale, vamos a un mundo poliédrico con una cantidad muy importante de matices sobre los cuales tenemos que ser creativos para encontrar nichos de oportunidad. Y para repensar, a partir de una nueva iluminación, cuáles tienen que ser las prioridades de los procesos de integración. Esas prioridades tienen que estar ubicadas, si aspiramos a que los procesos de integración avancen, en elementos productivos y de equidad social. Cuando decimos de equidad social, de empleo, de trabajo de los pueblos involucrados en los diferentes niveles de integración. Las noticias del comercio mundial son malas. Nosotros vamos a dar a conocer dentro de 2 días cómo está evolucionando el comercio mundial, cómo ha evolucionado en este último año, y nos encontramos con malas noticias porque tenemos una baja en lo que es comercio de bienes de menos del 15%. Lo que es distintivo con respecto a otros años es que ha disminuido también el comercio de servicios en 2,4%. El comercio de servicios ha disminuido, entre otras cosas, por servicios asociados al transporte, vinculados, por supuesto, al comercio de bienes. Tenemos entonces un escenario global de depresión y un escenario que, si lo analizamos, como estamos pudiendo observar en esta filmina, en cuanto a lo que implica, por ejemplo, la productividad de nuestro sector primario, el resto de los oradores podrán hablar con más propiedad que yo de esta problemática porque la viven a diario. Tenemos que, por un lado, la participación en el complejo de exportaciones agropecuarias creció en América Latina del 8 al 12%, pero tenemos un estancamiento en el caso de Argentina desde el 2006 en su participación en el complejo agrario mundial. Esto nos convoca a repensar también, desde la perspectiva, por supuesto, de las clásicas barreras a nuestro comercio más fuerte, pero también del impacto tecnológico, cómo influye este nuevo escenario. De cara a los servicios, porque mientras ha habido una declinación, un estancamiento en este tipo de producción vinculada a los bienes, el Mercosur aumentó y Argentina duplicó el comercio de servicios. Permítame entonces transmitirle otro concepto que a mí me parece central para entender hoy los elementos de la nueva integración. Es la relación entre integración e innovación tecnológica. Tenemos una integración híbrida. La tendemos a ver como una integración diferente según sea de bienes o de servicios. Y en realidad es una integración híbrida porque conjuga 2 grandes revoluciones que coexisten en este momento a nivel mundial. La revolución industrial y la revolución digital. No es que ambas han desaparecido o que la existencia de una implica el corrimiento de la otra. Tenemos un mundo de integración donde al clásico transporte físico de bienes y personas se le suma la transmisión de datos que permite el comercio de servicios, que implica también un aumento de la productividad del comercio de bienes y que implica la incorporación de miles de trabajadores al comercio mundial sin siquiera moverse de sus propios países. Entonces, esta integración híbrida con un enorme nivel de cambios tecnológicos es lo que nos debería desafiar a repensar los conceptos clásicos cuando analizamos nuestras
diferentes opciones estratégicas en un mundo poliédrico. Imaginemos por un instante lo que mencionaba Félix de 1995 del 2000, cuando comenzó a profundizarse el acuerdo o la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. No existía Facebook, no existían los teléfonos celulares en el impacto que existen hoy. No existía la posibilidad de autos sin conductor en una industria que en América Latina emplea a 3 millones de trabajadores. No existía la posibilidad de una gigantesca automatización en nuestro sector manufacturero y de servicios a través de robots. El nivel de amortización de un robot industrial hace 10 años duraba 10 años, hoy dura 1 año. El nivel y la cantidad de robots industriales que hay hoy en nuestro ámbito, no solo manufacturero, sino también de servicios, implica un cambio gigantesco en los modos de producción. La pregunta sería entonces, ¿debería tenerse en cuenta esta profundísima revolución postindustrial que convive con la revolución industrial en un proceso de negociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea? Ciertamente, la respuesta es positiva. En esa filmina seguramente, de hecho la introducción que muy bien preparaba la Fundación revela el desafío de este proceso de integración, donde el comercio es asimétrico, deficitario para el Mercosur, estamos hablando del comercio de bienes, y donde la estructura de intercambios está de alguna manera sintetizada en esta hoja que les estamos compartiendo. En el caso del Mercosur, fuertemente primarizado. En el caso de importaciones desde la Unión Europea, con una preponderancia importante de máquinas, aparatos mecánicos, aparatos eléctricos, productos farmacéuticos, automóviles y sus partes. Pero pensemos simplemente el último de esas líneas, los automóviles. ¿No deberíamos pensar un proceso de integración que de alguna manera tenga en cuenta el formidable cambio que se viene en la industria automotriz a nivel mundial? Con autos que no solamente cuentan en sus clásicas partes, sino que cuentan en sus dispositivos de conexión a través de Internet de las cosas en una amplísima gama de posibilidades. El Parlamento Europeo hace poquito sacó un documento que les recomiendo fuertemente, que se llama El impacto de la Internet de las cosas sobre el comercio y la producción mundial. Y ahí de alguna manera están planteadas una serie de tecnologías de altísimo nivel de influencia en el proceso productivo de todo el mundo y particularmente también de las 2 regiones que están en este momento en este proceso de negociación. Ese largo camino, como les mencionábamos recién, comenzó, como decía muy bien Félix, en el año 1995. Yo de esta filmina quisiera destacar 2 elementos importantes para de alguna manera sacar de la ideologización los desafíos de esta negociación tan importante. Si nos fijamos en la etapa número 2 de mayo del 2010, esa etapa estuvo impulsada fuertemente por la presidencia pro tempore de Argentina, de signo político diferente a la que soy. Si miramos lo que ocurrió a mediados de 2014, vimos el impulso muy fuerte de Brasil, con una presidenta diferente al signo político de lo que ocurre hoy. De alguna manera hay un impulso al proceso de negociación del Mercosur con la Unión Europea que trasciende las miradas políticas, que supera las miradas ideológicas, que tiene, por supuesto, puntos específicos de discusión de interés, pero que va más allá de esa mirada ideológica. Por supuesto, hay un contexto mundial enormemente diferente. Como bien decía también Félix, el auge del surgimiento de la Organización Mundial de Comercio, la posibilidad de negociación de un acuerdo en todo el continente del ALCA signaba el comienzo de las negociaciones allá por los años 2000. Hoy tenemos la presencia de China en la región como un actor superlativo que marca una diferencia muy importante.
no diferente a alguna de las barreras arancelarias y pararancelarias que tenemos en nuestro comercio primario con respecto a la Unión Europea. Porque en el comercio primario con China, entre aranceles directos o indirectos, tenemos barreras también del 60%. Tenemos el surgimiento de otras situaciones muy importantes que a mí me gustaría enumerar muy rápidamente como contexto global de un mundo poliédrico. La posibilidad, la discusión, y tiene que ver esto por lo siguiente que les voy a mencionar, de un acuerdo entre Mercosur y Canadá. ¿Por qué es importante esta cara del poliedro? Es importante, entre otras cosas, por el siguiente acuerdo, que también tendrá una serie de elementos a discutir, a sancionarse, generó una gran polémica, pero finalmente avanzó, que es el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá. Pensar la relación del Mercosur con la Unión Europea implica también pensar la relación entre el Mercosur y Canadá y este acuerdo, que es un acuerdo liminar, innovador, creativo, muy importante, que se acaba de sancionar entre el país y el bloque europeo. Entre otras cosas, por el primero de los puntos, incluye un sistema de protección de inversiones que es una corte permanente de arbitraje, diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, con una primera instancia y una segunda instancia, con jueces elegidos por las partes, que pone un costado el mecanismo clásico de arbitraje del CIADI y que de alguna manera establece de un modo innovador un paraguas diferente a uno de los principales puntos de conflicto que han generado los acuerdos de integración, que es la posibilidad que una empresa demande a un Estado soberano nacional. Hay una cantidad enorme de otras innovaciones que tienen que ver con este concepto poliédrico de la integración. Movimientos temporales de trabajadores, reconocimientos de títulos profesionales de arquitectos, ingenieros, auditoría, todo el costado de servicios, que es tanto más importante que el costado de bienes y que convive con el costado de bienes. El paquete tecnológico de nuestro sector agropecuario está lejos de ser un paquete primarizado. Tiene una cantidad gigantesca de servicios de alta tecnología, de innovaciones tecnológicas, de innovaciones en los modos de producción, que ha permitido, entre otras cosas, enormes saltos de productividad. Y el otro tema es el nivel de negociación entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, los países que no están dentro de la Unión Europea. Ahí también hay una serie de elementos muy interesantes a considerar, entre los cuales se cuentan, por ejemplo, los derechos laborales, estándares laborales. Sin tener en cuenta ese tipo de negociación, los acuerdos de integración van a tender a chocar contra la resistencia social de trabajadores, de sectores productivos, de sectores sociales. Y el último punto a tener en cuenta en este contexto global. Dijimos Unión Europea, Canadá, dijimos esta vinculación en la Asociación Europea de Libre Comercio. Hay que tener en cuenta también lo que ha ocurrido con el Brexit y las posibilidades que al Mercosur se le abren de una profundización de acuerdos con el Reino Unido. El comercio con el Reino Unido es muy bajo en toda América Latina. Fíjense que en la filmina está ahí mostrado el 1.5% del comercio total brasileño y el 0.5% del comercio mexicano. Tener en cuenta al Reino Unido como una instancia también complementaria, otra vez poliédrica, de este proceso de negociación estratégica es muy importante para analizar el contexto global. Y por supuesto, la negociación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, para terminar la serie de desafíos que tiene nuestro bloque. Otra vez volviendo a lo anterior que mencionaba Félix. Muchas veces nos preguntamos, viendo la agenda de temas pendientes de integración, ¿no hará falta algo así como una acupuntura de la integración regional? ¿Dónde están los nodos estratégicos que habría que destrabar para poder desbloquear elementos que son esenciales para nuestros procesos de integración? Y la verdad que cuando uno ve el listado de temas pendientes entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, ve dos cosas básicas. La primera, que estos temas que están mencionados allí
ventanilla única de comercio exterior, operador económico autorizado, misiones empresariales conjuntas para la promoción exportadora de nuestros bloques, etcétera, etcétera, comprueba una cosa muy importante. Esta lista y esta propuesta de negociación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico fue impulsada por Brasil en la anterior presidencia. No fue impulsada con los nuevos mandatarios. Es decir, otra vez, más allá de la diferencia o no ideológica, ¿no hay una agenda común de trabajo? ¿No será el tiempo de sentarse a hacer esa granularidad de los procesos de integración, esa acupuntura, para destrabar temas que la verdad que no son ni de derecha ni de izquierda? Una ventanilla única de comercio exterior que concentre en un solo carril lo que hoy son 30 instituciones diferentes del Estado para enloquecer la vida de un exportador, para tener costos de transacción excesivos, para generar opacidades, etc. Una ventanilla que unifique y que simplifique esa tarea de exportación. ¿Es de derecha o es de izquierda? ¿No será de sentido común? ¿No será de esa granularidad o de esa clave de acupuntura para destrabar y poder mejorar, más allá de la discusión arancelaria, muchos aspectos de nuestra integración? Y ahora vamos al grano y redondeo para no... Hay dificultades, por supuesto. Se han intercambiado ofertas entre el Mercosur y la Unión Europea. Hay ofertas en materia de bienes, de servicios, de inversiones, muy interesantes todas. Tenemos un trabajo publicado en el BID, así que está a disposición de ustedes. Seguimos este tema, vamos a publicar pasado mañana la evolución del comercio mundial y a fin de mes el informe Mercosur que sacamos de hace 25 años. Yo subrayo nuevamente la enorme oportunidad y el enorme desafío en el cambio tecnológico, para no verlo de un modo rígido, que el comercio automotor implica para esta negociación. Obviamente el Mercosur está en una etapa también de mirar a México, de mirar a Colombia en el sector automotriz, pero hay un tema básico de oportunidades y desafíos de ese comercio automotor también con la Unión Europea. Mirarlo desde la perspectiva de la innovación tecnológica para incorporar tecnología es un punto central para esa instancia de negociación. Hay condicionalidades, ahí está todo el listado, la principal de las cuales es el reclamo o la firmeza con la cual el Mercosur se ha parado para que se reconozca la cláusula de industria naciente. Es decir, para que se reconozca la posibilidad de que nuestro bloque desarrolle una política industrial, más allá de todo tipo de lo que pueden ser elementos contenciosos, represalias, el marco del OMC, etcétera. Hay un punto muy importante desde esta perspectiva cuando se pone la cláusula de industria naciente como elemento importante en esa negociación. Hay también condicionalidades de la Unión Europea. De todo ese listado subrayaría que no existan derechos de exportación, retenciones. Es un tema también central en este intercambio de ofertas en materia de bienes y obviamente todo lo que implica el comercio agropecuario y también, por supuesto, las clásicas manufacturas en materia de textiles, de calzados, otros sectores industriales. Se podrá hablar aquí porque hay empresarios, actores que conocen de este tema con muchísima más propiedad de los números globales que nosotros estamos llevando. Los procesos de desgravación son lineales, son diferentes. De 17 a 15 años ha bajado la oferta del Mercosur. En el caso de la Unión Europea son inferiores a 10 años. Ahí están los detalles más importantes. Hay un punto sí significativo de trabazón que implica que importantes productos de la oferta exportable del Mercosur, como carne vacuna, etanol, aceite de girasol, tabaco y ciertos vinos, quedan fuera de estos elementos de disminución arancelaria y de mayor flexibilización de la oferta de bienes. En servicios hay una serie de elementos muy importantes que también implican limitaciones desde el punto de vista de la oferta que los 4 Estados partes del Mercosur han formulado. Quiero subrayar lo siguiente: no hubo acuerdo en algunos aspectos de servicios, ni hubo acuerdo
en inversiones para que el Mercosur formulara una propuesta conjunta, en bloque y sin diferencias. Ha habido matices en esa propuesta que es importante también destacar. En el caso de las zonas de frontera o sensibles, hay limitaciones para lo que son inversiones desde el punto de vista de la Unión Europea en el Mercosur. Y hay una reserva general que es muy amplia, que implica que los gobiernos pueden adoptar cualquier medida necesaria por motivos de desarrollo o necesidad económica justificada para disminuir el comercio de servicios. Hay un tema muy importante en cuanto al personal técnico de las empresas, el personal gerencial. Este es un elemento clave porque la innovación no es solo tecnológica, la innovación también es a nivel de procesos gerenciales, de procesos de organización. No es solamente una cuestión de incorporar hardware o software o todo lo que supone como fierros tecnológicos. El factor humano, el enriquecimiento, la cross-fertilización de modos gerenciales y de modos de gestión institucional son muy importantes y por eso cobra relevancia este intercambio de la oferta de servicios en materia de alta dirección. Hay también restricciones más fuertes de estas que han formulado los 4 países del Mercosur y que son unilaterales. Por ejemplo, Paraguay limita el establecimiento de cualquier inversor extranjero de servicios. Hay una profunda limitación en el caso paraguayo. Hay diferencias en los servicios financieros y en los servicios de seguros. Subrayo este último elemento, los servicios de seguro van a sufrir un cambio gigantesco, disruptivo y exponencial con esta modificación tecnológica. Imaginemos simplemente cómo va a cambiar la industria del seguro si avanza la idea de autos automáticos que se manejan sin conductor o de camiones que se manejan sin conductor como ya está ocurriendo en Europa. Viene un cambio gigantesco en la industria del seguro. La oferta de la Unión Europea menciona estos temas en materia de servicios, del desplazamiento de personal técnico o de empresas. Hay un cupo ahí de 5.000 casos, también en el caso de profesionales, y toca 2 elementos en los cuales no hay limitaciones que son estratégicos. Servicios audiovisuales y de radiodifusión están excluidos de la posibilidad de este acuerdo en comercio de servicios, no así los servicios de telecomunicaciones. Huelga decir lo estratégico de esta diferencia, la importancia de esta diferencia. Se mencionan también aspectos que tienen que ver con las zonas de fronteras, donde la Unión Europea también pone algunas limitaciones. Compras públicas, otro elemento central en el intercambio de ofertas. ¿Por qué? Porque las compras públicas pueden ser una extraordinaria herramienta de dinamizar la innovación tecnológica en nuestros países. Extraordinaria herramienta. Solamente entre Brasil y Argentina gastan el 15% de su Producto Bruto Interno en compras públicas. ¿Cómo vincular esas compras públicas a un proceso de innovación tecnológica con inclusión social, incluyendo a pymes y fomentando la innovación? Es un tema estratégico para el Mercosur y también para el Mercosur negociando con la Unión Europea. Hay diferencias, la principal de las cuales no es menor. El Mercosur ha hecho una oferta donde en principio excluye de las compras públicas las obras públicas. No es menor este intercambio de ofertas en este aspecto central y estratégico. Permítame terminar entonces con elementos que hacen a la economía política de estos procesos de integración. ¿Cómo nos vemos con respecto a la inmigración? ¿Cómo se ve Europa con respecto a la inmigración? ¿Cómo se ve el Mercosur, Latinoamérica, con respecto a la inmigración? La primera, nosotros seguimos a través del Latinobarómetro y comparamos con Eurobarómetro, son encuestas gigantescas, en el caso de Latinoamérica 20.000 encuestas en 18 países, donde se mide el termómetro de la opinión pública con respecto a los procesos de integración y de apertura o no económica y social. El primer punto que verificamos es que en la Unión Europea, salvo algunos países, la receptividad de los inmigrantes europeos es alta. Entre opiniones positivas y negativas, las positivas ganan 55 a 38. Cuando se le pregunta a los europeos qué opinan de inmigración de personas fuera de la Unión Europea, la cuestión se revierte. El 59 está en contra y el 34 está a favor, con algunas excepciones, ¿no? Suecia, España e Irlanda son países donde
la opinión positiva supera a la negativa. Pero en general podríamos decir que hay una sensación de rechazo a la inmigración extrazona que los europeos tienen. ¿Qué pensamos los latinoamericanos al respecto? Fijémonos aquí que no ha habido en los últimos 10 o 12 años una variación en cómo vemos los procesos de integración desde el punto de vista de la inmigración. Básicamente los latinoamericanos pensamos que los países ricos tienen la responsabilidad de aceptar inmigrantes provenientes de los países pobres. Y pensamos que los inmigrantes vienen a competir por nuestros puestos de trabajo. En altísimas proporciones, en el caso último, no. Fijémonos que la estadística indica que en el 2002 estaba en el 41%, en el 2015 está en el 45%. Es decir, en 12 años no ha variado mucho esa mirada y queda más de la mitad de los latinoamericanos que no tienen esta percepción. Es decir, no tenemos acá niveles de rechazo mayoritarios, ni mucho menos. Ahí está la distinción por países. Vemos la ubicación relativa de Argentina. Hay otra serie de preguntas, por ejemplo, ¿debiera haber una ley que en América Latina impidiera a los extranjeros entrar al país? Fíjese que el cambio entre el 2002 y el 2015 no fue muy intenso. Está en el 32 al 33%. Es decir, hay más de un 60% de latinoamericanos que no piensan esto. Bueno, y después hay otros elementos importantes. Hicimos una pregunta que también es muy importante y muy clave para América Latina. Le preguntamos a cada latinoamericano el año pasado y el anterior, ¿usted estaría dispuesto a pagar más de un 20% en los productos que consume siempre y cuando se respetaran los derechos de los trabajadores que los hacen a partir de los acuerdos comerciales que se están negociando? Repitamos un poquito la pregunta porque tocábamos la víscera más sensible de un ciudadano que es su bolsillo. Y nos encontramos con respuestas muy alentadoras. En el último año aumentó incluso el nivel de propensión de los latinoamericanos. Un 46% de los latinoamericanos estaría dispuestos a pagar hasta un 20% más por productos que se compren como consecuencia de un tratado internacional si es que en esos tratados se establecen cláusulas para respetar los derechos de los trabajadores que los producen. Trabajo esclavo, todo lo que suponemos que implica combatir a través de esas cláusulas de negociación. Muy importante el piso sobre el cual se para América Latina en estos procesos de negociación. Acá está la diferencia entre países y el último tema como colofón. La última encuesta que realizamos, esta la terminamos en el mes de julio, cuando ya estaba el Brexit, cuando estaba todo este revuelo antiglobalización, nos dio que en América Latina el 71% de los habitantes está a favor de la integración económica y alrededor del 61% a favor de la integración política de América Latina. Fijémonos el capital intangible formidable que tiene nuestra región en términos de integración, otra vez, regional, para encarar un proceso de negociación. En un mundo que establece horizontes de desglobalización, en un mundo que establece, o al menos signos de pregunta, de qué va a ocurrir con estas instancias negociadores, América Latina tiene una convicción muy importante. Se para en la convicción mayoritaria, y además la curva indica que no hay mayores diferencias entre los países, aunque hay una brecha de entre el 10 y el 15%, pero ninguno baja del 59%, se para en reconocer a la integración regional como un elemento muy importante. Y a la integración al mundo también. Y a nuestro criterio y luego de nuestro análisis, es este el elemento que lo explica. El 66% de los latinoamericanos entiende que la integración al mundo le ha permitido un mejor acceso a la tecnología. Un mejor acceso a la tecnología. Ha permitido exportaciones, inversión externa y ha dificultado la seguridad ciudadana. Y ahí están los dos polos a considerar y volvemos a lo primero y termino entonces. El elemento de una integración que se abra a la tecnología, abrirse a la tecnología en América Latina es incrementar la productividad, incrementar la inclusión social si esto va asociado a un cambio educativo,
Por eso es tan importante desde lo educativo favorecer el tránsito de personas, de habilidades, de capacidades, de servicios, de valor agregado. Y el otro elemento muy importante es el tema que nos marca la percepción de la seguridad. Porque esa percepción de la seguridad implica una deuda de inclusión social, una deuda de equidad en los procesos de integración. Si no se tiene en cuenta el elemento de la equidad social, se va a caer en una dificultad enormemente importante. Las reflexiones finales, entonces, cautamente optimistas del lado del Mercosur. Por primera vez se ha puesto nuestro bloque en una actitud, diríamos, ofensiva, de convicción para avanzar en esta negociación. Por supuesto, hay sectores con matices, daría mucho para hablar del sector textil y el del calzado, la relación con China, de Brasil, etc. Europa, nos podrá explicar también aquí las altas autoridades que nos acompañan, enfrenta también sus propios desafíos de economía política. Hay una frase que dice: no hay buen viento para un velero sin rumbo. Podríamos dar la vuelta y decir: no hay mal viento para un velero con rumbo. El Mercosur, en la medida que tengan claro los desafíos de inclusión social, de innovación, de incremento de la productividad y de un mundo poliédrico, como lo refleja su oferta, no solo en bienes, sino en servicios, en inversiones, en compras públicas, va a estar avanzando en una nueva generación de acuerdos comerciales amplios o de acuerdos de integración amplios que tienen el capítulo del Mercosur, el capítulo de Unión Europea como uno más de la enorme cantidad de posibilidades y oportunidades que se presentan. No uno más, por supuesto, en la cantidad, es muy relevante el proceso de inversión de la Unión Europea en nuestra región, pero hace poquito vino la directora del Centro de Comercio Internacional, Arantxa González, a lo mejor ustedes la habrán escuchado, una figura mundial, fue durante muchos años jefa de gabinete Pascual Lamy, el secretario general de la OMC, y dijo algo que es muy importante tenerlo en cuenta, y si me permite lo digo como reflexión final en esta presentación. Dijo: cuando vemos los procesos de integración, no solo hay que pensar en la cantidad del comercio que se intercambia, también hay que pensar en la calidad en términos de inclusión social y de incremento de la productividad que ese comercio dispara. Me parece que es una buena conclusión para redondear lo que les he procurado transmitir. Muchísimas gracias. No hay mal viento para un velero con buen rumbo, Gustavo. Muy interesante. Muchísimas gracias. Director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe.